su plata al instante y los resultados al instante de una investigación, de un estudio bien interesante que animó la Fundación Telefónica en 8 países iberoamericanos: México, Guatemala, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile y en Colombia, y que le da una mirada a las preferencias de los niños y de los adolescentes en materia de internet, en materia de celular, en materia de videojuegos, en materia de televisión, es decir, una serie de posibilidades mediáticas que están al alcance de los muchachos. Nos acompaña a esta hora Charo Sadaba, que es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y es una de las autoras del estudio. Señora Sadaba, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio de Colombia. Hola, muy buenos días, es un placer estar aquí. Entiendo que ustedes compararon el estudio con resultados de algunas mediciones de hace un par de años, ¿no? Sí, exacto. En el año 2008 se presentó el primer informe de la generación interactiva en Iberoamérica, y aunque el estudio no es comparable al 100%, porque en la primera edición participaron Venezuela, y en este caso Venezuela no ha participado, y en cambio ha formado parte Ecuador y Guatemala, no podemos comparar al 100%, pero sí que algunos datos nos permiten tener una mínima referencia temporal. ¿Qué tanto ha aumentado desde ese entonces hasta hoy la conectividad de los muchachos a Internet en la casa, por ejemplo? En el dato del hogar sí que nos ha llamado la atención que ya estamos hablando probablemente de una diferencia en torno a 10-15 puntos en 2 años, en términos generales. En algunos países la diferencia es mayor, y ahora mismo el dato global está en torno al 70% de los menores que declaran que tienen acceso a Internet desde el hogar, ¿no? Creo que este es un dato que en cualquier caso merece la pena explicar, porque probablemente a muchos les resulte muy llamativo, pero es cierto que, por elevado digo, ¿no? Pero es cierto que muchos estudios internacionales apuntan a que cuando hay un menor en el hogar, es una variable significativa que está directamente relacionada con que en ese hogar haya una mayor afluencia tecnológica. Por lo tanto, comparando ese dato con la media nacional después, en muchos casos vemos que es elevado, pero tiene que ver precisamente con que hay menores en el hogar. Claro, señora Sadaba, pero aparte de consultar Internet en el hogar, ¿también lo hacen a través de los dispositivos móviles? Sí, cada vez más, aunque todavía la recogida de los datos de este estudio se hizo en el año 2010, y en este caso creo que el porcentaje de menores que reconocían estar accediendo a contenidos a través de su celular, a contenidos de Internet a su celular, era todavía bajo, en torno al 20%, y por lo tanto no se ha recogido todavía ese boom de smartphones que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Y esto probablemente en la próxima encuesta quede reflejado. Ahora mismo todavía no tanto, y por lo tanto el acceso a Internet es sobre todo a través del hogar, pero también en la escuela, en los cibercafés, en otros lugares públicos, ¿no? de acceso a Internet. ¿Cuánto tiempo se gastan, por ejemplo, los pelados, los niños, viendo televisión en la casa? Viendo televisión en casa probablemente es la pantalla que más tiempo les lleve, también porque es la pantalla que tienen más disponible, y ven una media de entre 2 horas de televisión al día. O sea, la televisión sigue teniendo mucha fuerza entre los menores, fundamentalmente porque es la pantalla a la que tienen acceso de un modo más fácil, pero compite con cada vez más con Internet, a la que los menores están dedicando una cantidad de tiempo muy razonable. ¿A qué edad le llega a un niño un teléfono celular, y aparte de llamar, para qué otra cosa lo utiliza? En el caso de la muestra global, más de la mitad de los niños, el 55%, reconocieron que los 8 años había sido la edad en la que el celular había llegado a su vida, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una generación precoz en el acceso a esta tecnología. ¿Y para qué usan el celular? Para infinidad de cosas. El celular es una pantalla multifuncional. Utilizan esa pantalla para comunicarse, enviar mensajes, hacer llamadas, pero también utilizan la pantalla para consumir contenidos, ver fotos, ver vídeos. Para crear esos contenidos, más o menos el 40% reconoce hacer fotos, y un porcentaje similar grabar vídeos en su dispositivo celular, y también utilizan el celular para jugar y sobre todo para organizar su propia vida, como agenda, como teléfono y demás. Es una pantalla que les sirve para muchísimas cosas. ¿Qué llamó la atención o qué habría que resaltar acerca de Colombia en este estudio?
Pues a mí me llama la atención especialmente el dato de acceso a redes sociales de los menores colombianos. Es uno de los países donde se declara un mayor acceso a este tipo de aplicaciones en Internet. El 82% de los menores de 10 a 18 años que acceden a Internet tienen un perfil en una red social, y de todos ellos Facebook es la red más habitual, ¿no? la que mayor uso hacen. Entonces yo creo que este es un dato que le sitúa en la línea, por supuesto, hace unos meses hemos presentado un estudio de menores y redes sociales en España, y el porcentaje de acceso de los menores de esta misma edad en España es similar, es el mismo, para poder utilizar redes sociales. ¿Y comparado con Latinoamérica, cómo es el porcentaje? En el caso de Latinoamérica, el porcentaje de acceso a redes sociales es el 75%. O sea que estamos 7% por encima. Sí. 7% por encima. 7% por encima. ¿A todas las redes sociales, Twitter, Facebook o alguna en especial? Facebook especialmente. De todas maneras, ¿qué podemos concluir acerca de lo que se investigó de los videojuegos? En el caso de los videojuegos, la primera cuestión que nos llama la atención es que el celular sigue siendo todavía una pantalla muy habitual para jugar. Por lo tanto, cuando hablamos de videojuegos hablamos de un concepto muy amplio, no solamente de juegos en consola. Y luego también podemos decir que el videojuego es atractivo para los menores porque les permite hacer aquello que no pueden hacer en la vida real, ¿no? El 21% de los menores reconocen que este es uno de los atractivos por los que utilizan esta pantalla, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable, interesantísima la investigación, y estaremos pendientes de nuevos desarrollos porque nos ayuda a todos a comprender un poco cómo son nuestros hijos y cuál es la relación que tienen con un factor que, quiera lo uno o no, es educativo, los medios y los accesos a los medios de comunicación. Muy amable. De acuerdo, muchísimas gracias por el interés. Si un billete hablara, le diría.